entendiendo la militarización de México o la nueva normalidad. Todo lo aquí contenido proviene del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, tomando en cuenta que en este artículo vienen las atribuciones de las cuales el ejército solo tiene una parte, significa que las no incluidas, por definición, están prohibidas. En verde, el ejército sí está autorizado. En rojo, el ejército no está autorizado, pero la Guardia Nacional sí. Ahora, no soy abogado y esto es solo un intento de entender cómo funciona la militarización de México, o como los soviéticos le llamarían, la normalización de México. Este es un extracto del decreto presidencial emitido el 11 de mayo del 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación para la militarización de México, donde se incluyen las leyes, los artículos y las fracciones, tanto de la Constitución como de la Ley de la Guardia Nacional. Aquí intentaré entender esto como un ciudadano común. Comenzamos. Fracción primera. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable, pero tienen prohibido hacer cualquier investigación para prevenir delitos y aunque me parece correcto que no le competa las infracciones administrativas, tampoco pueden dar apoyo a víctimas. Por tanto, yo entiendo que si me están asaltando, no tienen permitido ayudarme a mí o a cualquier otra persona, ustedes incluidos. Este fue un 3-1. Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar, mantener, restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos, pero tienen prohibido recabar información, hacer operaciones encubiertas y realizar análisis técnicos, pero sí puede cuidar las fronteras, instalaciones estratégicas, parques nacionales. Entonces, no pueden proteger a las personas ni prevenir o detener delito alguno, pero sí pueden atacar y detener migrantes en caso de ser ilegales, así como ser guardias de seguridad de las instalaciones estratégicas a solicitud del presidente o de la Guardia Nacional. Quedó 2-1. Informar a la persona al momento de su detención sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene prohibido realizar investigaciones, recibir denuncias y verificar hechos. Entonces, ¿con qué base siquiera puede detener a alguien que no sea un migrante ilegal para después informarle sus derechos? Otro 3-1. Están obligados a presentar a las personas detenidas ante el Ministerio Público o un juez competente, así como a asegurar bienes según la ley. O eso fue lo que entendí. Pero, por si fuera poco el título anterior, tienen prohibido recolectar objetos relacionados con delitos, recibir denuncias sobre hechos delictivos y verificar información sobre los mismos, ni cumplir las órdenes de aprehensión o algún otro mandato ministerial o judicial. Entonces, no pueden detener a nadie en flagrancia o con orden de aprehensión, asegurar contrabando, un objeto robado a un ciudadano honesto o cualquier otro bien material. Por tanto, tienen prohibido presentar criminales o infractores ante las autoridades. 3-1 me parece una constante. Otra vez dicen que pueden realizar la detención de personas y asegurar los bienes relacionados con los hechos. Ya quedó claro que no están autorizados, pero aquí se añade otra, donde no se les autoriza a diferenciar qué es o no un delito. Por tanto, aquí entiendo que tienen permitido detener a quien sea por una orden verbal o por el gusto de hacerlo. Claro, antes se analizó en 6 fracciones del mismo artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, al ejército se le prohíbe detener a quien sea por cualquier motivo. Entonces, ¿pueden o no pueden detener a alguien? Efectuar detenciones apegados al artículo 16 constitucional. Este se refiere a que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Pero ya dejamos claro que no pueden detener a nadie aún con mandamiento u orden legal. Curiosamente, esta fracción también la perdió y por default. Están obligados a realizar registro inmediato sobre la detención de una persona, pero no tienen permitido realizar registros de actos criminales ni emitir informes. Entonces, por 2-1, no puede hacer registro de alguna detención, las cuales también tiene prohibidas. Dice que puede colaborar con otras autoridades federales en funciones de vigilancia, desde las fracciones quinta, sexta y séptima.
Quedó claro que no tienen autorizado realizar funciones de vigilancia ni análisis técnicos con respecto a alguna investigación. Entonces, ¿qué harán? ¿Servirle de guardaespaldas a la Guardia Nacional? Colaborar con autoridades locales para la protección de las personas y sus bienes en situaciones de peligro y o riesgo inminente. Me llama la atención que no dice ciudadanos o pueblo, por lo menos. ¿A qué personas en particular se refiere esta fracción? Siguiendo, la fracción 34 claramente dice que solo la Guardia Nacional puede colaborar con las autoridades locales. Participar en operativos conjuntos con otras autoridades, pero esto está prohibido desde la fracción 34 y le sumamos el 23º, que dice que no pueden entrevistar a ninguna persona aun en casos donde exista flagrancia, ni siquiera por un mandato judicial. Obtener, analizar y procesar información, pero no puede estudiar y hacer técnicas de combate para enfrentar a la delincuencia. Más sin embargo, han sido muy redundantes en que no pueden investigar, detener o presentar a ninguna persona, aun si es en flagrancia o incluso con una orden de un juez, ni mantener o supervisar sistemas o fuentes de información para obtener datos sobre delitos, ni integrar datos al sistema de información nacional, otra vez bloqueados 3-1. También dice que tienen permitido funcionar como agentes aduanales, revisando papeles a inmigrantes, pero no pueden cooperar con autoridades de otros países. ¿Cómo van a asegurar los derechos humanos y civiles de las personas atrapadas migrando de manera irregular? ¿O cómo van a organizar la repatriación a sus países de origen? En conclusión, ¿qué puede o no hacer el ejército legalmente según este decreto? Según leo, si no hay por lo menos un cabo de la Guardia Nacional, solo puede detener inmigrantes ilegales, aunque no pueden repatriarlo a sus respectivas naciones, ni pueden presentarlos ante autoridad alguna competente o no en la materia. Entonces, a mi entender, legalmente están atados de manos para combatir el crimen, pero algo que llama mi atención es lo que no dice en ninguna parte. ¿Ante qué ley o institución serán responsables por algún acto de corrupción o el abuso de autoridad contra un ciudadano que no quebrantó ninguna ley? Ni tienen ninguna responsabilidad si son enviados a detener o eliminar a algún enemigo político o, como se le conoce en estos días, adversarios. No hay nada que nos garantice que no serán utilizados como un elemento para atacar a ciudadanos incómodos al gobierno. La Guardia Nacional fue creada para hacer esto y sin embargo pondrán al ejército a hacer el trabajo sucio donde un cabo de la Guardia aparentemente tendrá más poder que un general del ejército. El ejército mexicano siempre ha sido visto como una fuerza de apoyo y ayuda a la ciudadanía, no solo en México, sino que en alguna ocasión ayudaron a civiles en el extranjero como una fuerza de paz en un caso de desastre. Adicional a su disciplina y preparación castrense, son una imagen que nos tranquiliza. Parece que lo único que hicieron fue degradar a gente con entrenamiento y profesionalismo para mandarla a cargo de algo que parece ser solo un capricho. Si no estás de acuerdo, por favor manda el comentario con la referencia legal para que yo pueda revisarlo. Si eres miembro de las Fuerzas Armadas, manda tu opinión con respecto a este análisis, que fue hecho tratando de entender los cambios políticos actuales. Y tomen en cuenta que lo que aparece en pantalla, lo único que escribí yo fue el primer párrafo, donde se explica cómo se realizó el análisis de esta ley. Todo lo demás está en documentos oficiales y no cambié ni una coma. Saludos a todos.